Muy buenas a todos, yo soy Miguel. Yo soy Patri y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pintando Recuerdos. En nuestro recorrido por Portugal hemos parado en su capital, la Gran Lisboa, o como muchos la conocen, la ciudad de las 7 colinas. Esta ciudad tiene un encanto especial por su mezcla moderna y tradicional. Esto es debido a que sufrió un gran terremoto en 1755, que seguido de un tsunami y un incendio más tarde, terminó por devastar lo poco que quedaba en pie. 3 siglos después nos adentramos en ella para mostraros los lugares que más nos han llamado la atención y contaros un poco su historia. No os olvidéis de darle al like al vídeo, compartir y suscribiros al canal. Al final del vídeo tendréis un consejo bastante útil para aquellas personas que vayáis a visitar la ciudad, sobre todo si viajáis en coche. No nos entretenemos más y os dejamos con el vídeo. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Lisboa es una de las ciudades más vibrantes de Europa, que forma un cóctel de herencia y tradición con un modernismo impactante y pensamiento progresivo. Como destino vacacional, ofrece una historia rica y variada, un clima estupendo durante todo el año y para los más fiesteros, una apasionada vida nocturna. Para descubrir Lisboa sin ir atropellados se requieren 3 días, por lo que es el destino ideal para una escapada de fin de semana. Nosotros pasamos 2 noches y creemos que es el tiempo ideal para ver lo más importante sin agobios. Nuestro primer paseo por la capital portuguesa fue subir hasta el barrio Alto, el cual durante el día es muy tranquilo, pero que en los últimos tiempos se ha convertido en un espacio para ocio nocturno. En esta zona se encuentra el Jardín de San Pedro de Alcántara, al cual puedes llegar con el elevador de Santa Gloria, un tranvía de cremallera que te sube desde la Plaza de Restauradores. Este parque tiene vistas panorámicas del centro de la ciudad y al fondo la colina del Castillo de San Jorge, para muchos categorizado como uno de los mejores miradores de Lisboa. Abandonamos este barrio para llegar a la plaza de Luís de Camões, que separa el barrio Alto y el Chiado. En el centro de esta plaza hay una estatua de bronce del poeta Luís de Camões, inaugurada en 1867, rodeada por 8 estatuas más pequeñas que representan a otras personalidades de la literatura portuguesa. Otra de las plazas más famosas de Lisboa es la Plaza del Rocío, o Plaza de Don Pedro IV, como es conocida realmente. Ubicada en la zona de la Baixa, es el centro neurálgico de la vida en el centro de la ciudad desde el siglo XIII. A pocos metros de la Plaza del Rocío, nos encontramos con el Convento do Carmo. Inaugurado en el siglo XV, es uno de los principales recuerdos del desastre que asoló la capital portuguesa. Sus altos arcos de estilo gótico quedan abiertos al cielo con un encanto único. Dentro del convento se sitúa un pequeño museo arqueológico que guarda desde el siglo XIX los restos de las ruinas del Convento do Carmo, para exponer las valiosas piezas que se habían salvado tras la desamortización de las órdenes religiosas y todos los sucesos que azotaron a Portugal. El precio es de 5 euros. Los niños de 0 a 14 años entran gratis y abre de lunes a sábado. Situada en la Baixa Pombalina y abierta al Tajo, la Plaza del Comercio es otro de los símbolos de la ciudad de Lisboa. Accedemos a la plaza pasando por el impresionante Arco Triunfal, o como también es llamado, Arco de Augusta. En el centro encontramos la estatua ecuestre de José I, obra de Machado de Castro. Representa al monarca portugués que se encontraba en el trono en el momento del terremoto y simboliza el fin de los trabajos de reconstrucción. El barrio de Alfama tiene un encanto único. Para nosotros es nuestro lugar favorito de la ciudad.
miradores más importantes de la ciudad se encuentra aquí. Está orientado mirando al estuario del Tajo. Otro mirador imprescindible es el mirador de Portas do Sol. Desde allí se puede ver la estatua de São Vicente, protector de Lisboa, cogiendo la barca, símbolo de la capital. Antes de iros de allí, os aconsejamos visitar un pequeño túnel que se encuentra bajando las escaleras a mano derecha. De este lugar no se habla mucho y creemos que es necesario hacer hincapié en él, puesto que esconde toda la historia de Lisboa pintada en forma de cómic. Lástima que los grafitis no dejen admirar toda su belleza. En este barrio nos encontramos también con la Catedral o Sé de Lisboa. Construida en el siglo XII, era conocida como la Iglesia de Santa María la Mayor, la más antigua de la ciudad. Debido a los numerosos incidentes que asolaron la capital, sufrió muchas modificaciones. Es por ello que presenta variedad de estilos. Otra iglesia espectacular que visitar en Lisboa es la iglesia de São Domingos, fundada en el siglo XIII, la cual fue durante mucho tiempo la más grande de Lisboa, pero las catástrofes naturales se cebaron con esta iglesia. Debido al terremoto de 1755, la iglesia quedó prácticamente destruida por el maremoto que se originó como consecuencia del mismo, y aunque fue reconstruida a mediados del siglo XX, un incendio acabó dejándola con un aspecto muy similar al que vemos hoy en día. A 15 minutos de Lisboa se encuentra uno de los barrios más espectaculares de la capital, el barrio de Belén, que con su torre, el Mosteiro de Jerónimos y la famosa pastelería Pastéis de Belén se convierte en un imprescindible en vuestra visita a la capital. La Torre de Belén, declarada Patrimonio de la Humanidad, data del siglo XVI, era de los descubrimientos. Be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. Otra de las visitas imprescindibles, si te encuentras en este barrio, es el Mosteiro de Jerónimos. Fue inaugurado en el siglo XVI, aunque el ala occidental y el campanario no se concluyeron hasta el siglo XIX. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Su nombre se debe a que en sus primeros años fue residencia de los monjes de la Orden de San Jerónimo, pero la llegada del gobierno liberal desmanteló las órdenes religiosas y pasó a ser patrimonio del Estado. Here's your time to shine, or show me what you can do. Make a move, the way my hands feel on your body. We're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body. We're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. Además de su fachada de más de 300 metros de largo y su hermoso claustro, el Mosteiro dos Jerónimos cuenta con una impresionante iglesia. What you can do, make a move. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling. Y para nosotros, la tercera cosa que hay que hacer allí antes de irse es entrar en la fábrica de Pastéis de Belén, donde desde 1837 se producen estos dulces típicos de Portugal. Son los mejores pasteles con muchísima diferencia que podréis comer en todo el país. Depende del día que vayáis, podréis encontrar un poco de cola, pero es algo que aún así merece la pena sin ninguna duda.
Here's your time to shine. Now show me what you can do. Make a move. The way my hands feel on your body, the way we're dancing in the dark. With every move I make, you're falling in love, in love, in love. The way my lips feel on your body, the way we're moving in the dark. With every breath we take, you're falling in love, in love, in love. En cuanto al alojamiento, nos hospedamos 2 noches en los apartamentos Rocío. Elegimos este alojamiento por su excelente ubicación, ya que se encuentra justo al lado de la Plaza del Rocío. De hecho, nuestra habitación tenía un balcón que daba a la plaza, y también por la buena relación calidad-precio que nos dio a primera vista. Nuestra habitación era una estancia amplia, con una pequeña cocina con mesita y al lado la zona dormitorio con 2 camas individuales pegadas. Para realizar la valoración personal nos basaremos en los criterios de comodidad, ubicación, personal y limpieza. En cuanto a la comodidad, es un apartamento amplio, pero quizá la zona de cocina sí puede resultar un poco pequeña en comparación con la zona del dormitorio. No nos gustó que después de seleccionar la opción de cama doble nos pusieran las 2 individuales. Al estar ubicada tan cerca de una de las plazas principales de la ciudad, se puede llegar a sentir un poco de ruido a primeras horas de la mañana, porque es cuando la ciudad empieza a despertar y es cuando más ruido hay. Por tanto, como valoración en comodidad, le daríamos un 7. Pasamos a la ubicación, el punto fuerte del alojamiento, ya que te encuentras en el centro de la ciudad, muy cerca de las principales atracciones y monumentos. Nosotros fuimos en verano y tener un apartamento en tan buena ubicación nos dio la vida, ya que podíamos acercarnos en cualquier momento a cambiarnos de ropa, a ducharnos, a cargar los teléfonos. Por tanto, la ubicación yo creo que le daría un 10. En el apartado de limpieza, el alojamiento nos lo entregaron bastante limpio y todos los días pasaban a arreglarlo y cambiar las toallas. Lo que no nos gustó fue un detalle que vimos en los comentarios del alojamiento en Booking y que nos tocó vivir allí en persona. Los desagües del baño huelen mal y es un olor que llega a la habitación. Se soluciona dejando cerrada la puerta del baño, pero es algo que no debería pasar en un hotel serio. Debido a esto, en limpieza le pondríamos un 7 también. Respecto al personal, solo tuvimos trato con la persona que nos recibió y nos entregó las llaves. El recibimiento fue bueno, nos ayudó a llegar al alojamiento ya que el portal estaba algo escondido, por tanto le pondremos un 8. Así nuestra valoración general sería un 8 sobre 10. En cuanto al precio, nosotros pagamos 112 euros por 2 noches, impuesto municipal de 2 euros por persona y noche incluido. En nuestra opinión, consideramos que es un buen hotel en relación calidad-precio. Un último detalle de la ciudad que nos llamó muchísimo la atención y que queremos compartir con vosotros es la cantidad de gente que hay por las calles vendiendo droga. No exageramos si decimos que desde la salida de nuestro apartamento hasta llegar a la plaza de comercio, unas 5 personas ofrecieron todo tipo de drogas y a plena luz del día. Creemos que es algo en lo que deberían de ponerse las pilas las autoridades locales, porque empaña un poco la indudable belleza de esta ciudad. Queremos dejaros también un consejo para aquellas personas que visitéis la ciudad en coche y no sepáis dónde aparcarlo y cómo pagar los parquímetros. Nosotros nos descargamos la aplicación ePark, desde la cual puedes realizar los pagos de los parquímetros desde el móvil en cualquier momento. Al descargártela tendrás que introducir los datos de tu vehículo, añadir un método de pago y seleccionar la zona donde has aparcado. En Lisboa hay 5 zonas, pero solo se puede aparcar en 3, ya que una es zona histórica y otra zona residencial. La zona verde es la más barata y son los aparcamientos más alejados del centro. El precio ronda los 80 céntimos por hora y podrás pagar un máximo de 4 horas. La zona amarilla, que abarca un área más próxima al centro, tiene un precio de 1,20 € la hora. Por último, los aparcamientos más céntricos, que tienen un precio de 1,60 € la hora, y a diferencia de los demás, solo podrás pagar un máximo de 2 horas por reserva. Pero no te preocupes, porque la aplicación te avisa cuando esté próximo a finalizar el ticket para que puedas volver a hacer otra reserva. También queremos recordar que para aquellas personas que estéis pensando en visitar Galicia, disponemos de una web a través de la cual podéis reservar una sesión de vídeo con dron y cámara profesionales en los paisajes más espectaculares de nuestra tierra. Os dejamos el enlace a la web en la caja de descripción. Esto ha sido todo por nuestra parte. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, compartir y suscribiros al canal para ayudarnos a seguir creciendo y poder brindaros más vídeos como este. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.